Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Hoy día vamos a volver a tener un programa heavy metal. Ya ven ahí sentada en nuestro escritorio a Rocío Faúndez, segunda vez que nos visita. ¿Se acuerdan de ese programa que se llamaba La Infancia del Terror, que causó mucho impacto? Bueno, ahí ese programa era cuando durábamos 20 minutos, 30 minutos. Ahora que duramos una hora, vamos a profundizar. Y Rocío no vino sola, sino que nos recomendó a Francisco Estrada. Él es abogado, magíster en Derecho de la Infancia. Has representado al Estado chileno en las Naciones Unidas. Te desempeñaste en el Ministerio de Justicia del 2004 al 2008. Trabajaste como asesor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Es decir, tú sabes de este tema, de la crisis que hay en el Sename. Comencemos entonces. Muchas gracias por estar acá. A ver, la primera pregunta es la siguiente. 185 niños bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores murieron entre el 2005 y este año. 185. ¿Podemos primero que nada ahondar con quién es la directora del Sename? Es una mujer que es conocida porque ella declaró diciendo que Michelle Bachelet no tenía ninguna responsabilidad en el tsunami, ¿no? Solange Huerta. ¿Qué opinión tienes de Solange Huerta? Sí, la nueva directora. Pero primero sobre el asunto de la cifra, que yo creo que es importante no dejarlo pasar. La última vez que yo vine para acá se sabía de 14 niños muertos en 9 años y era heavy. Ah, ok. Esa era la cifra. Cuando yo estuve acá en abril era como Lisette es la niña número 14 en 9 años que muere. Hoy día tenemos la cifra de 185 en 12 años, que son los de protección. Falta incorporar los del área de infracción de ley, digamos, que se estima que son bastante más. ¿Cuál es la diferencia entre protección e infracción de ley? Porque dentro de Sename está el área de protección donde están todos los chicos que han sido vulnerados en sus derechos, que han sufrido abuso, maltrato, negligencia de algún tipo, y están los niños que están por ley de responsabilidad penal adolescente, que son los que han infringido la ley y que son los que en la jerga se conocen como los infractores. ¿Y esos están dónde? Esos están también en organismos colaboradores, la estructura... ¿Y por qué no se supo, por qué como que se está sabiendo esta cifra como agoteo? ¿Por qué no se entrega todo completo? Porque lo que yo entiendo es que René Zafirio, que fue el que pidió que se diera a conocer la cifra, pidió la cifra de protección. No sé, puede que ahí Francisco maneje más información. Hay un manejo desafortunado del Ministerio de Justicia. Yo chequeé también en el Parlamento y me mostraron lo que Justicia entregó y decía niños muertos en el centro de Sename, y eso no es correcto. Yo tengo la contabilidad de por lo menos 14 niños muertos en el área penal juvenil desde en la misma época de tiempo. Por lo tanto, el número ya estamos llegando a los 200. Sin contar algunos otros suicidios que yo no conozca, ¿no? Estoy hablando de mi registro personal que yo llevo en mi blog también sobre justicia penal adolescente. Yo contabilizo los 10 de Puerto Montt, un chico que murió siendo yo director nacional de Sename en el 2010, y 3 suicidios más en este periodo de tiempo. Ya, pero cuando estamos hablando de menores o de personas menores... Niños, niñas y adolescentes. Niños, disculpa, porque lo habíamos hablado el otro día. Sí, por favor. Cuando hablamos de niños que se mueren, me da la sensación de que uno debería tener como la cifra en la mano, ¿no? Sí, no es como que la tenés que ir a buscar, la deberías tener clarita. No es como que está anotado en distintos cuadernos y estamos hablando de vidas, sí, ¿no? Yo entiendo que en la sesión de ayer de la comisión investigadora se iban a dar a conocer las causas de muerte específicas de cada uno. No sé qué es lo que pasó ahí, porque claro, se dieron a conocer algunas causas de muerte que sonaban bastante terribles y que tenían que ver con muerte por asfixia, caída de altura, traumatismo encefalocraniano, carbonización de distintas partes del cuerpo, qué sé yo. ¿Carbonización que ocurría por qué? A ver si podemos de repente ahondar un poco. Es que el asunto es que lo que se iba a entregar ayer en la comisión eran las causas específicas de muerte de cada uno. Porque, ¿qué pasa? Muchos de los casos eran de chicos muertos en establecimientos de salud. Entonces uno no podía tener claro si quizá eran chicos que estaban enfermos de antes o que llegaron a Sename porque habían tenido algún accidente bajo cuidado parental y luego Sename, digamos, asumió el cuidado de ellos y ellos mueren. Entonces era súper importante ir viendo, despejando qué pasaba con cada uno de ellos. Ahora, si uno despeja los que eran de establecimientos hospitalarios, que son donde uno podría decir cabe duda, quizá eran chicos que estaban muy enfermos y qué sé yo, quedan 51 que efectivamente estaban en centros, ya sea en organismos colaboradores, ¿te acuerdas de estos como sostenedores que hablamos la otra vez? O residencia de administración directa de Sename, son 51, que si uno los calcula son más o menos 4,5 al año. ¿Y cuáles son las causas de muerte de ellos? Eso es lo que ayer se iba a especificar en la ¿Y se especificó? Yo no lo sé. Ah, no perfecto. manejo información de qué pasó ayer en la sesión. Ok, esa información ni siquiera llega a los medios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero que tenemos, como tú dices, es muy raro. Sobre todo es raro porque hace muchos años ya que directores anteriores, incluso a mi gestión,
dictaron una circular por la cual se obliga a que todo el mundo, colaborador y con mayor razón los funcionarios públicos, tienen que informar las muertes de un niñito y se tiene que generar un protocolo, un sumario interno. Pronto, cuando se produce esta petición de información, a mí me parece que lo que había correspondido era ir a buscar el archivo donde dice sumarios por muerte y sacar los listados. No veo otra dificultad. A menos que no se haya hecho y no se hayan cumplido esas instrucciones anteriores, ¿no? Que sería un escenario aún peor todavía de este. Y ahora, supongamos que no se hizo. ¿Por qué crees tú que podrían existir razones para no hacerlo? Por temor a quedar expuesto como culpable de negligencia probablemente y ser cerrados por el Sename, por ejemplo. Y dejar de recibir dinero, finalmente. Claro, y cerrar su programa, claro. Sí. Ahora, me parece que es importante que en este minuto aclaremos que los sostenedores, es decir, los que reciben subvenciones por el Sename, lucran, ganan dinero en rigor, sacan utilidades ellos. Mira, la subvención en residencia hoy día son 195.000 pesos por niño. Si tú sacas la cuenta de 4.000 pesos al día por alimentación, solamente, que es algo barato, al mes tenés 120 lucas solamente de alimentación. O sea, y el resto te queda para todo lo demás. Entonces, no hay forma de ganar plata con el tema residencial. Lo que ocurre es que hay muchas instituciones que ponen de su habilidad de gestionar, de buscar fondos los privados. El típico ejemplo que yo pongo es María Ayuda. Okay. María Ayuda es probablemente la institución privada más exitosa en gestionar muy bien los recursos y en captar donaciones a privados. Tiene campaña. María Ayuda te triplica, creo yo, los cálculos que yo hago conversando con ellos, lo que el Estado te entrega, ¿no? Pero o sea, ellas ponen. O sea, no hay ninguna posibilidad de que ellas saquen para adentro. Ahora, probablemente un hogar antiguo que tiene la infraestructura dada, que tiene personal ya contratado hace mucho tiempo, quizá tiene algunos márgenes, pero no veo que haya, en el tipo de residencia, es mucho margen de ganancia. En otros ámbitos de trabajo pudiera haber, no digo yo lucro, pero sí algunos problemas en cómo se están gestionando. Pero eso es perfecto. Pero el hecho como de no registrar la muerte de un niño, que tú me dices que finalmente podría existir el susto a que te cerraran. Tú también en una columna que escribiste contabas de que finalmente el Estado tampoco podía quitarle las subvenciones o cortar lazos con estos sostenedores que no hacían la pega bien, porque no hay más gente que lo pueda hacer. Es decir, estaríamos en una situación donde finalmente yo hago lo que quiero porque no me van a cerrar y si quiero informo la muerte de un niño, así no quedo como culpable, no quedo manchado. Es un poco así, ¿o no? O sea, se han cerrado centros en este periodo de tiempo y de hecho una de las preguntas que gran parte de la sociedad civil tiene es ¿qué ha pasado con esos cierres? ¿Qué ha pasado con esos niños? ¿Qué sé yo? Se han caducado algunos convenios, pero cuesta mucho llegar a eso porque precisamente la plata que pone Sename es tan poca, la subvención es tan baja, sistemáticamente ha sido tan baja y eso lo sabe todo el mundo, que Sename no tiene cómo caducar el convenio porque no tiene a quién más entregarle a esos niños. Entonces, de alguna manera, es como los organismos colaboradores dicen, yo te pongo el 60% de lo que se necesita para atender a este niño, pero entonces tú no tenés cómo hacerte cargo de él de otra manera. Que es un poco, por eso yo soy súper majadera con el tema de la subvención y en esa columna lo desarrollaba más, porque es como, el supuesto es que hay un cuasi mercado, que uno podría cuestionarlo, uno podría decir, pero son niños, qué sé yo, pero incluso si uno saca el tema... ¿Qué es un cuasi mercado? Eso me interesa saber. Esta lógica en política pública cuando tú dices, voy a dar un subsidio a la demanda, entonces en lugar de darle una plata fija a una institución, yo le pago a la institución por niño atendido en una escuela, por niño atendido en un consultorio, por niño atendido en un organismo colaborador del Sename. ¿Y por qué eso produciría más corrupción que entregar una plata fija siempre? Lo que pasa es que el supuesto detrás de un cuasi mercado es el supuesto de que se va a generar algún tipo de competencia que va a mejorar la calidad sistemática de la oferta de servicios. Es como esta idea de que si tú tenías escuela y les entregáis subvención, las escuelas van a competir por tener la mejor calidad. Pero en la práctica eso no pasa. Este no es un cuasi mercado, los niños no pueden agarrar su voucher y decir, ¿sabéis que no me gustó esta residencia, me voy a ir a otra? Los tribunales, los jueces tampoco son tantas las plazas disponibles como para que los tribunales digan, voy a asignar estratégicamente a este niño, entonces a este que ha hecho mejor la pega le voy a mandar para allá al niño, sino que las plazas siempre son escasas, entonces al final se termina mandando al niño a donde hay cupo, donde se consigue cupo. Pero disculpa, ¿y las plazas son escasas única y exclusivamente porque la subvención es baja? Es decir, si la subvención fuera más alta, ¿habría más interés en ingresar a este cuasimercado? ¿Las plazas son bajas por qué? ¿Pancho? Mira, en parte por eso, pero también yo creo que en parte hay torpeza de gestión. Nuevamente el ejemplo de María Ayuda. Estando yo como director nacional, María Ayuda estaba disponible para hacerse cargo de uno de estos hogares que habría que cerrar. Y hay mecanismos administrativos.
Pero a algunos equipos dentro del Tsunami le hacía ruido, decían, tenemos que hacer licitar y hacer una serie de otros procesos burocráticos, ¿no? Yo tramité esa ley de subvenciones, que hay que licitar, pero la licitación es un medio donde el fin es que el niño tenga la mejor atención. Disculpa, ¿les hacía ruido tener que pasar por pasos? Es decir, O sea, ¿flojera? No, al contrario. Consideraban que el rito de la licitación era el fin casi. O sea, que eso era intransable. Perfecto. La licitación es un medio, ¿no? Si vía trato directo, por así decirlo, yo tengo o mejor una institución que yo sé que me triplica. Repito que aquí no estoy especulando, yo sé que María Ayuda triplica. No hay nadie duda de eso en el país. Yo tengo que buscar la forma entonces que María Ayuda tenga más un niño en los hogares. Y entonces tengo que hacer, me parece a mí, trato directo con la institución. Pero la ley de subvención efectivamente restringe mucho el campo de Sename en ese sentido. Y entonces ahí hay que tener voluntad para irse ya aquí. Yo me voy a comer porque va a haber ruido, van a reclamar, pero estoy convencido de esto, ¿no? Y tengo razones. ¿Y no se puede presentar María Ayuda a la licitación y ganar? Se presenta en muchas partes, pero hay licitaciones que duran 3 años, en el fondo. Y al año ya te das cuenta que la cuestión no está funcionando. Eso no pasa en el norte. En el norte seguro que serán muchos hogares. En el norte hay varios de los hogares que el informe de la Comisión de Denuncia son estos mismos hogares, estas mismas residencias en las cuales yo estaba junto con María Ayuda pensando qué podíamos hacer, ¿no? María Ayuda sí hoy día disponible a eso. María Ayuda y conversar con los directivos, están dispuestos, en algunos casos, ¿no? Porque no tenían tampoco presencia en todo el país, pero están dispuestos a hacer esfuerzo a ellos. Yo creo que y hay otras instituciones colaboradoras de ese mismo tipo, en el fondo, que son capaces de gestionar recursos y hacerse cargo. Pero que dicen, ¿sabes qué? No me hagáis armar, porque las licitaciones tienen una cosa engañosa. Y la licitación, tenemos la imagen de como las licitaciones de telecomunicaciones, cosas así muy como sofisticadas. La licitación en este mundo, en el mundo social en general, son concursos de papel. ¿Quién escribió más bonito en jerga políticamente correcta? Así como tú aprendiste a ser niño y niña y adolescente, sí, ¿no? Buenos días a todos y todas. Bueno, así también. Entonces, los proyectos son concursos de papel. ¿Quién escribió con jerga más políticamente correcta en materia de infancia, que hizo un diagnóstico más sofisticado, con todas las categorías de la ciencia social? Ese se gana el proyecto. Y entonces, si tú tenías un muy buen trabajo, pero no tenías un equipo que escriba también los proyectos, lo más probable es que vas a perder el trabajo. Okay. Hoy día acaba de pasar en la región metropolitana, hay un equipo súper buen, evaluado por todo, por los jugadores de familia, por los operadores, pero que compitió en una categoría, los programas de intervención especializadas, que perdió con otra institución que es experta en hacer proyectos de papel, ¿no? Entonces ese equipo va a tener que cerrar, pese a que todos saben que es un buen equipo, porque la licitación, no sé, no le faltó acompañar un tal documento, una de esas tonteras burocráticas, que tienen valor, pero que no son un valor en sí. El valor final es, por cierto, entregarle atención de calidad a los niños. Ya, perfecto, pero finalmente, ¿ese es el único motivo por el cual no ingresa más gente al sistema para ofrecer más plazas? ¿No existe ningún incentivo para que se armen nuevas instituciones? Es que como funciona por la lógica de si al privado le interesa o no le interesa invertir. Tú tenés regiones de Chile donde la oferta programática para situaciones que son problemáticas en esa zona, en esa comuna, en esa región, no existe. Entonces, la única forma de darle atención a un niño es mandándolo a otra región, lo cual implica desarraigarlo de su familia, implica desconectarlo de sus redes. Y eso ocurre como ocurre en todas estas políticas públicas que se administran como mercado, que si el privado no tiene un incentivo para invertir, no va a invierte. Ahora, tú, en tu pregunta hay otro tema que ha sido muy poco debatido, te advierto, y es, ¿qué nos conviene más como sistema? Tener grandes instituciones, hoy día hay algunas colaboradores que reciben 1.000 millones de pesos al mes, ¿no? O sea, grandes colaboradores, o tener muchas colaboradoras pequeñas. Okay. Son dos caminos distintos, ¿te fijas? ¿No? En San Antonio yo tengo una muy buena opinión de una EG muy pequeñita, el PIB Arcadia, que trabaja con jóvenes infractores, solamente en San Antonio. Y lo hacen muy bien ellos. Pero probablemente en otros ámbitos, ser muy chiquitito no te conviene. Necesitas una institución grande que puede gestionar los recursos, generar economías de escala, pagar a la gente que capacita tienen toda una superestructura, como el Hogar de Cristo, ¿no? Entonces, esa discusión nos ha dado un poco, ¿no? Yo creo que el Estado y la sociedad civil no ha sido franco en decir, ¿sabe qué? Nos gustaría ir por acá, nos gustaría ir por allá, porque tenemos tantos otros problemas. No, absolutamente. Que no logramos. Y esa es una discusión, la pregunta que tú planteas es una pregunta que me parece a mí súper relevante. Bueno, en vista de ofrecerle servicio de mejor calidad a los niños con muy pocas lucas, hagamos algo, escojamos uno de los dos caminos, al fondo. Perfecto. Ahora, ¿podemos volver a definir quién es Solange Huerta, la directora del Sename? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de ella? Mira, considerando que lleva 2 días en el cargo, que es lo primero que hay que decir, así de verdad, esto es algo súper incipiente. El anterior director alcanzó a estar 2 semanas, 3 semanas. 2 meses. ¿2 meses? Sí. Oh, perdón, poco tiempo, 2 meses. Solange Huerta era conocida por la opinión pública por haber sido fiscal en el caso Tsunami de Michelle Bachelet. Entonces, claro, se levantó cierta polvareda por esto, como, bueno, Michelle Bachelet salió libre de polvo y paja en el caso Tsunami, por lo tanto se puede entender esto. Hay gente que ha tratado de construir mediáticamente esto como una devuelta de mano.
¿Tú crees que puede ser una vuelta de mano? Porque es como un cacho, ¿no? Si somos como bien honestos. No la Embajada de Francia. No, por eso mismo, ¿no? Sí, es como un cacho, ¿no? Sí, es un poco salvavidas, ¿cómo se dice? Salvavidas de plomo. Cuando tú le pasas así, es como, de verdad, hacerse cargo de Sename hoy día es como una papa caliente. Se pueden ocupar muchas metáforas. No es algo que tú le vayas a dar a alguien como premio, claramente. Entonces, sí, a mí me parece que quizá uno podría haberse evitado el ruido mediático escogiendo a otra persona, pero yo creo que no fue eso lo que se priorizó. Creo que en general hay una buena evolución porque se ve un quiebre respecto de este cuoteo político permanente del que también habíamos hablado la otra vez en el cargo de la dirección de Sename. Tú me decías, bueno, el cuoteo no es necesariamente malo, no. Porque tú podís tener un consejo conformado por cuotas que representen una visión transversal de la sociedad, como el Consejo Nacional de Televisión. El asunto es cuando ciertos sectores del Estado se transforman como en nichos que son propiedad de un partido, y que un poco es lo que ha pasado hasta cierto punto con Sename. Y en este caso es la democracia cristiana, ¿no? Claro. Y yo lo que entiendo extraoficialmente hasta ahora es que la DC está bien molesta con esto de que hayan sacado al anterior director general. ¿Director general? ¿Y ellos hacen algún tipo de autocrítica? La pregunta es ¿la democracia cristiana responsable de que las subvenciones sean tan bajas? ¿Quién es responsable de que las subvenciones sean tan bajas y los niños se estén muriendo? Yo creo que hay una responsabilidad política en la democracia cristiana porque todos los directores nacionales de Sename en los gobiernos de concertación de la nueva mayoría han sido demócratas cristianos. Hay una responsabilidad política. No creo que haya responsabilidades penales ni nada de ese tipo, pero sí hay una responsabilidad política, ¿no? Si ellos instaron siempre y ponían nombre y llegaban con carpeta, tienen que hacerse cargo en el fondo del desastre que hay hoy día. En el fondo. Ya, pero ¿quién es el responsable de que las subvenciones sean mínimas? Mira, la historia, el Estado chileno es así. O sea, si tú tuvieras más tiempo, esto en la colonia era exactamente igual. La casa de huérfanos la cerraron para la independencia y los niñitos los mandaron, los repartieron por todo el país. Había 25, 26 niñitos, los repartieron, los regalaron. Porque estaban los combatientes y hay que ocupar la casa de huérfanos para que tuvieran los combatientes. Ya, perfecto, pero sí, tiene que haber un responsable. El monto de la subvención tiene que ver con la invisibilidad y el desinterés permanente en el tema de infancia. Cuando se echa a andar todo el sistema se le mete harta plata. Entonces el primer año del 81 al 82, si no me equivoco, el monto de la subvención era alto. Luego vino la crisis económica del 82, cayó la subvención y de ahí en adelante nunca volvió a subir. Entonces se siguió funcionando siempre con un déficit. Y todos los involucrados en el sistema tenían súper claro que había un déficit permanente. Y que eso implicaba una serie de cosas, entre ellas, por ejemplo, que la fiscalización se reduce un poco a ver cómo se están gestionando los recursos, pero capacidad de exigir calidad técnica no existe. Entonces se genera un poco esto que es como pastorear a los niños, es decir, te hacís cargo de los niños, los guardáis, los tenís, pero esperar generar intervenciones de calidad que cumplan con estándares internacionales, que efectivamente en los casos de los niños que están en residencia trabajen con la familia para generar una reunificación o qué sé yo, no es el horizonte es un poco mantener a los niños. Ya, pero tengo la sensación de que este entonces es un problema donde nadie es responsable. ¿Quién debería a la fecha haber abogado por subir el monto de las subvenciones? Porque si no es nadie, esto no se va a solucionar nunca. Es que un problema, el monto de las subvenciones es uno de los problemas, pero este es un problema que es sistémico. Es decir, tú podés mejorar la subvención, pero podés generar un efecto perverso en el sentido de que las jueces de familia pueden decir, bueno, tengo más plaza, mando más niños. Arica, donde se acaban de fugar al niñito. Arica no tenía un centro hasta hace un mes y medio. No tenía centro, no había ningún niño en un centro porque no había un centro en Arica. Los mandaban a Playa Ancha, los desarraigaban absolutamente, no había ninguna posibilidad, por supuesto, de trabajar con la familia. Y en Playa Ancha había una decena de niñitos. Abren un centro de Arica y inmediatamente hay 17 niños. O sea, ¿te fijas, no? O sea, y eso me parece a mí que es un problema de gestión de circuito. Lo que yo habría esperado de la dirección del Sename regional es que conversara con los jueces de familia y les dijese, mira, vamos a empezar de a poco. Vamos a tener un centro por primera vez, un centro que además que no tiene la infraestructura idónea. Era al parecer una especie como de pequeña escuelita, no un centro que tenga más capacidad de contención. Mira, partamos de a poco, vamos creciendo. No, al tiro 17 chiquillos. No. ¿Qué pasa? Que al primer desorden se mandan a cambiar en fondo. ¿Y qué es lo que está ahí en fondo? Estuvo mal el sistema de justicia familia, estuvo mal la dirección del Sename, estuvo mal los niveles superiores que no gestionaron adecuadamente, estuvo mal el Ministerio de Justicia que visó una arquitectura de un centro que no era idónea. Entonces, nunca hay un solo responsable, ¿no? Y lamentablemente entonces aquí los gobiernos se van pasando y las autoridades se pasan la pelota uno al otro, se acusan uno al otro. Yo creo que si hubiera como internados para cuicos y en una cadena de internados para cuicos murieran 138 niños, habría un responsable.
¿Cachai? Entonces, nuevamente, esto tiene aquí que ver, quién con, es la tiene que ver persona... con quiénes son los menores. Es como, no sé si hay cachado en las películas cuando hay, no sé, pues, redes de tráfico muy violentas, y siempre es como si van a hacer desaparecer a alguien, van a desaparecer a aquel al que nadie va a buscar. Aquel que es invisible para la sociedad, aquel que no tiene costo que desaparezca. De alguna manera, los niños, lo que se ha dado en llamar los niños de Sename, son como esos niños que están fuera de la luz pública. La idea de las residencias es lo más gráfico de eso, porque es como más encima están todos puestos en un lugar que es una casa. Y yo te diría lo siguiente, el 2001 se anunció la reforma del Sename. El 2006 hubo un consejo asesor presidencial que elaboró una política para la primera infancia, que es el Chile Crece Contigo, pero entre sus recomendaciones recomendaba reformar estructuralmente el Sename. Cuando empieza el gobierno de Sebastián Piñera se anuncia la reforma integral de Sename y se anuncia la división de infractores por un lado y chicos en situación de protección por otro. Eso se sigue anunciando cada 21 de mayo como un ritual de ahí en adelante. Y cuando parte el gobierno de Michelle Bachelet se crea un Consejo Nacional de Infancia al alero de la Secretaría General de la Presidencia, encargado de generar una serie de reformas a la política de infancia, y uno de los mandatos con los que surge el Consejo es realizar evaluaciones del sistema de protección especial y hacer las recomendaciones para su mejora a la presidenta. Y esto es 2014, ese mismo año se dio a conocer un resultado de la primera comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y hoy día estamos teniendo una nueva comisión investigadora para ver qué pasó con eso. Entonces, digamos, el diagnóstico está a la vista de todos los actores del sistema hace un montón de tiempo y sin embargo sigue sin ocurrir nada. Okay. Vamos a hacer una pausa comercial. Mientras tanto, ustedes pueden comentar el programa con el hashtag El Interruptor y volvemos con más de la crisis del Sename aquí en Vía X.